Uno de los efectos más carnales que tiene el cambio climático es, sin dudas, el aumento de la temperatura. Un aumento de las temperaturas que incide en la salud humana, en la salud de las especies, en más o menos precipitaciones y por ende también incide en los cultivos y por ende vuelve a incidir en la salud humana y la de las especies. El CIMARC, el Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático, una herramienta empleada por el Ministerio de Ambiente, que trata de predecir o prever con algún grado de certeza o precisión qué es lo que va a ocurrir de acá a 50 o 100 años en cada una de las localidades de la Argentina en relación a las condiciones climáticas. Y por eso se analiza, por ejemplo, las noches tropicales, los días de olas de calor, el aumento o el descenso de las temperaturas, más o menos precipitaciones, etc. Una herramienta que hemos utilizado varias veces en este programa y que, dicho sea de paso, está buenísima y el Estado debería emplearla para poder emplear justamente políticas públicas a partir de estas predicciones. Ese mapa muestra en el lugar en el que estoy algo muy poco alentador. Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Mercedes Sosa en 1970 le dedicaba esta samba a su amiga Eulogia Tapia, que era la historia de una pastora adolescente en épocas de carnaval de Salta. Eulogia Tapia creció, por supuesto, y es una señora mayor, a quien estuvimos entrevistando en nuestro documental Punto de No Retorno, paso chivo porque vale la pena, y es aquí, justamente en La Poma, donde el mapa de riesgo de cambio climático indica que habrá una temperatura de 6,45 grados centígrados y 286 días de olas de calor. Por supuesto que no deja de ser una predicción, pero si tenemos en cuenta que la ONU le está pidiendo a los estados desesperadamente que para el 2030 no aumenten la temperatura de 1,5 grados centígrados, y acá estamos hablando de casi 7, bueno, se explica solo. También tenemos que tener en cuenta que el mapa de riesgo de cambio climático presenta, por un lado, las predicciones de las condiciones climáticas en un futuro y, por otro lado, el grado de vulnerabilidad de cada localidad frente a esas condiciones climáticas. Y es por eso que, por ejemplo, en la ciudad de Rivadavia, también en Salta, que habrá un aumento de la temperatura de 5,5 grados, es decir, menos que los 6,5 grados en La Poma, pero va a presentar un grado de vulnerabilidad mayor. Por eso hay que tener en cuenta estas situaciones, pero lo importante es entender que el aumento de la temperatura va a generar graves cambios. Esto es realmente preocupante, pero sobre todo debería cobrar una preocupación mayor, porque también hay que tener en cuenta las 10 consecuencias principales que trae aparejado el calentamiento global. La número 1, obvio, por supuesto, el aumento de las temperaturas. Se concentran los gases contaminantes en la atmósfera y con eso aumentan las temperaturas, aumenta el riesgo de sequías, aumenta el riesgo de incendios, etc. Número 2, tormentas más intensas. Con el aumento de las temperaturas, la cantidad de lluvias disminuye, pero no así su intensidad, y por eso lo que aumenta es el riesgo de inundaciones considerablemente. Número 3, propagación de enfermedades. Como bien sabemos, en las zonas templadas es donde se propagan con mayor facilidad las enfermedades, mal de Chagas, dengue, etc. Y es por eso que con el aumento de las temperaturas también aumenta la propagación de las enfermedades. Número 4, también bastante obvio, olas de calor más intensas, algo que repercute muy seriamente en la salud humana y es, sin ir más lejos, el efecto de cambio climático que más muerte genera, sin lugar a dudas. Número 5, también bastante obvio, derretimiento de los glaciares. Si aumentan las temperaturas, se derriten los hielos, si se derriten los hielos, aumenta el nivel del mar y si aumenta el nivel del mar, cambian los patrones de comportamiento del agua, la supervivencia de la flora y la fauna marina y demás. Número 6. Este no es tan obvio. Huracanes más peligrosos. Si aumenta la temperatura del mar, aumenta el riesgo de huracanes y sobre todo los vuelve más peligrosos. ¿Por qué? Porque el huracán es el medio que tiene el planeta para repartir el calor de las zonas más cálidas a las zonas más frías. Y por eso, obviamente, si aumentan los huracanes, aumentan los destrozos, las destrucciones, las enfermedades y todo lo que trae aparejado un huracán.
7. Cambios en los ecosistemas. Este también es bastante obvio, porque si cambiamos todas las condiciones climáticas de un ecosistema, por supuesto que el ecosistema también cambiará. Un lugar cálido que pase a ser frío, un lugar seco que pase a ser húmedo y así sucesivamente, por supuesto que va a incidir muchísimo, y sobre todo lo que se prevé es que va a haber estaciones más cortas y que de 4 estaciones vayamos en camino a tener solo 2. 8. Desaparición de especies de animales. También es bastante obvio, porque si le cambiamos un ecosistema a un animal, o se adapta o se muere. Por ejemplo, los osos polares están muriendo ahogados por no poder alcanzar los hielos flotantes en los que se trasladan desde Groenlandia hasta Islandia, por ejemplo, o las aves migratorias que utilizan los flujos de la temperatura para poder trasladarse. Si le cambiamos la temperatura, no van a poder migrar más. 9. Algo ya estuvimos diciendo, aumento del nivel del mar. Si se derriten los hielos, aumenta el mar, y esta es una de las consecuencias más graves que tiene el cambio climático, porque un montón de islas podrían desaparecer y un buen número de ciudades podrían ver su costa o la distancia entre su costa y la ciudad notablemente reducida. Número 10, último. Alimentos más caros. El cambio climático pone en peligro la producción de, por ejemplo, el trigo, y como bien sabemos, si la oferta es escasa, si los alimentos escasean, los precios se disparan. Además de que hoy por hoy en la vida cotidiana la falta de alimentos producto del cambio climático ya se está viendo, lo que provoca guerras y migraciones de pueblos enteros que trasladan kilómetros para poder alimentarse. Dice la ONU que desde finales del siglo XIX el aumento de la temperatura media global ha sido de 0,9 grados centígrados, lo cual representa la mayor crisis climática de la historia, y acá en La Poma estamos hablando de casi 7 grados. Por supuesto que es solamente una localidad, pero debería empezar a llamarnos la atención. Como siempre digo, yo no soy biólogo y por eso me apoyo en entidades y profesionales como por ejemplo la ONU, que dice que si seguimos haciendo nada, el costo financiero futuro de proteger a las ciudades, a las personas, a los hogares de semejante aumento de temperatura va a ser mayor que el tamaño del Producto Bruto Interno Mundial actual. Hacer algo, porque la cosa está que pela.